Dios bendiga a todos nuestros hermanos que están por YouTube viéndonos y también por Zoom, ayudándonos ahí a clamar y permanecer unidos. Josué capítulo 24, tendremos a nuestra meditación dos versos 14 y 15, donde leeré en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Dios bendiga su palabra. Cuando Josué, quien es el que está escribiendo este libro, está cerrando su escrito, usted se puede dar cuenta ya en el último capítulo, él reúne a todo el pueblo, a todas las tribus, o a los encargados, los dirigentes, a los cabecillas de cada, los príncipes de cada tribu, los reúne y él les da este mensaje que parte en el capítulo 23. Son dos capítulos que hablan del discurso de, de, de Josué para la nación de Israel. Nación que aún sigue en formación. Y Josué lanza esta expresión: yo y mi casa serviremos a Jehová. Cuando habla de casa se refiere a su familia. Por eso, como encabezamiento, le he puesto simplemente mi familia y yo. Mi familia y yo. Todos somos parte de alguna familia, ¿verdad? No podemos excluirnos de ella. Eh, Tenemos padres, en algunos casos hay hermanos, a veces no, pero de todos modos siempre habrá algún tío, siempre habrá alguna abuela, y suma y sigue. Siempre lo más probable es que haya una esposa, un esposo, hijos, y así sucesivamente. Todos somos partes de alguna familia. ¿Y qué hacemos con ella? Algunos ufanan un poquito de lo que hacen en vacaciones y llegan contando, ¿verdad? Eh, Mi familia y yo fuimos a tal lugar, mi familia y yo hicimos esto, visitamos esto, compramos esto, y en eso muchas veces se nos va la vida alardeando con otros lo que hacemos, lo que no hacemos, lo que comemos, lo que no comemos y todo aquello. Y hay muchas cosas que ocurren en una familia y eso lo sabemos. Este año sobre todo ha sido muy difícil, pero hay cosas buenas y positivas, hay cosas también negativas. Hay un largo tema ahí para conversar de las cosas que suceden en la familia. Yo quiero acentuar en este tema que Josué dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi familia serviremos a Jehová. Josué, hay algo que él hace cuando da esta frase que ha quedado para el bronce y para la historia, pero yo y mi casa. Él se anota de los primeros, yo. Josué era líder natural, hermano. Usted sabe lo que él hizo, ¿no? Acompañó a Moisés en muchas batallas. Lo protegió, lo cubrió, veló por él, por su salud, veló por su seguridad, veló por su ánimo, le colaboró en todo. Y
al comenzar el libro de Josué, eh, no hay duda alguna de que él tiene que ser el sucesor de la nación, eh, ya que Moisés le tocó sacar al pueblo de Egipto y ahora a Josué le corresponde entrar a esa tierra prometida y repartir. Y es precisamente lo que él está haciendo en los últimos capítulos de este libro para luego cerrar con su discurso que ya conocemos. Un gran hombre de Dios, un hombre que tenía la dirección de Dios, que conoció de Dios, conoció a Dios y Dios le conoció a él también. Dios lo guió, lo dirigió y él pudo ser testigo de la poderosa mano de Dios. Como así también los judíos propiamente tal vieron la mano de Dios sobre sus vidas. Ellos vieron los milagros, vieron a Dios actuar en favor de ellos, como el Señor, desde que los sacó con mano poderosa desde Egipto, y usted sabe todo lo demás que sucede en el desierto, cruzaron el Mar Rojo, batallas, y eso, todo eso a Josué se los recuerda ahora a ellos. Dice, observen cómo Dios nos sacó con mano poderosa, cómo Él hizo todos estos milagros durante todo el tiempo. Le está diciendo, yo conozco a Dios, pero ustedes también tienen que conocerlo. Ellos vieron actuar a Dios en favor de ellos. Y Él le está haciendo aquí una propuesta, por así decirlo. Elijan, escojan. Pero pensando en esto, hermanos, yo decía, es penoso ver que recibieron las bendiciones y terminaron sirviendo a otro. Terminaron prácticamente apostatando de su Dios, de su fe. Todo lo que Dios hizo por ellos. Porque claro, si nosotros continuamos leyendo el libro, lo que queda de él, del libro de Josué, nos vamos a dar cuenta que ellos dijeron, no, por supuesto que elegimos servir a Dios. Y Josué les dice, cuidado, no hagan un, eh, un voto a la ligera. No sean tan entusiastas, piensen bien lo que están eligiendo, porque él los conocía. Moisés conoció al pueblo, Josué conoció al pueblo, sabía que ellos iban a retroceder y es precisamente lo que después ocurre. Por algo, más tarde, Jehová tuvo que llevarlos al cautiverio a Babilonia para disciplinarlos. 70 años en disciplina. Y aún así no entendían. Terminaban siempre mirando a otros dioses. Conociendo esto, eh, Josué les plantea el desafío. Ustedes pueden elegir, pueden tomar, pueden mirar. Hay dioses que vieron, sus padres tuvieron dioses desde Egipto prácticamente, por el desierto. Muchos se inclinaban a otros, se mezclaban con dioses, ah, tomaban ritos que no correspondían, desobedecían a Dios. Josué les dice, ustedes pueden elegir. Pero hay algo, pueden elegir a los dioses, ellos ya habían entrado a la tierra prometida, de sus padres, o pueden elegir los dioses que ahora tienen acá. Pero quiero que sepan mi postura, le dice Josué. Ahora Josué ya no es un joven robusto, fuerte, que puede estar todo el día en la batalla. Ahora él ya es un anciano mayor, cuyas fuerzas son más débiles. No es el mismo ah, impetuoso que había al comienzo. Y ahora él ya con la sabiduría, el conocimiento, la calma, el reposo, llama a los cabecillas de cada nación y algunos representantes de cada tribu, perdón, y algunos representantes, y les plantea todo el discurso. Les recuerda todo lo que Jehová hizo.
para finalmente concluir y decirles, elijan. Será siempre su opción. Siempre habrá una opción para ustedes poder elegir. El ser humano, hermano, sirve a algo o a alguien. El ser humano, usted sabe, no es quien elige a Dios. Usted no eligió a Dios. Fue Dios en su soberanía, en su misericordia, que nos eligió a nosotros. Y Él nos amó primero, dice su palabra, y por eso nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. De modo que la elección primera vino de Él. Pero finalmente, el ser humano o es cautivado por el amor de Dios, o es engañado y finalmente va tras dioses paganos, va tras otras tendencias. El ser humano sirve a algo o a alguien. Siempre será así. Aunque diga que no crea en nada, aún así está creyendo en una mentira, en una farsa, o en algo, en una filosofía, en una teoría. Está creyendo en algo, se está rindiendo a algo. El ser humano siempre será eso. Pero la diferencia con Jehová es que Jehová no manipula al ser humano. Jehová deja elegir. Por eso dice su palabra. Josué le dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servir. Tienes que tomar una decisión. La palabra servir, que aparece en estos dos versículos muchas veces, de hecho aparece 7 veces, esta palabra significa dedicarse exclusivamente a Dios. Yo me dedicaré exclusivamente a Dios. Y es lo que le está diciendo Josué. Ustedes, que ya los conozco, hagan como bien les parece. Si no les parece servir a Jehová, Dios, de acuerdo. Pero conmigo esto no funciona. Yo tomé una decisión, dice Josué. Y somos, hermanos, libres para elegir, pero no somos libres para no elegir. Es decir, tenemos que escoger, tenemos que elegir. Muchos de nosotros hemos elegido servir a Dios, pero hay mucha gente afuera que toma pésimas decisiones, dilata, extiende, y lo único que ve pasar bajo el puente es cosas negativas que le destruyen, que no le edifican, sino que prácticamente deciden poner su fe en nada. Ahora, ojo que Josué no considera que hay otros dioses. Él no considera que hay más. Él está planteando y haciendo firme su decisión. Hay un solo Dios, por lo tanto, él se lo dice en prácticamente todo el libro, y al finalizar ahora le dice, hay un solo Dios, hay un solo Señor y Dios. A Él yo le voy a servir. Ustedes elijan. Yo voy a servir a Dios. Dedicarse exclusivamente a Dios. Entonces hay una elección que hacer. Josué dijo, yo. Él partió poniéndose como el primero en la lista. Yo le digo, hermanos, seamos los primeros en tomar una decisión. Seamos los primeros. No esperemos que otro lo haga. Hay muchos que dicen, si tú vas a la iglesia, yo voy a la iglesia. Si tú te convertís en evangélico, yo soy evangélico. Y eso lo llevamos a muchas cosas. A veces, hermano, uno ve en la iglesia como frente a una anotación tan sencilla como una cooperación, se tienen que mirar porque no se atreven a tomar una decisión. Esposo, esposa, familias, o para orar, anótate tú, no me anoto yo. ¿Vaya a ir hoy día? Sí, entonces yo voy. Y nos cuesta tener una decisión propia. Nos cuesta ser nosotros mismos, tener y buscar una relación con Dios, es decir, el compromiso de ser yo primero, el compromiso de tomar la iniciativa en algo. Hermano, si hay algo de lo que carece el ser humano, es de iniciativa, es de liderazgo, es de decir yo paso al frente y asumo por el resto. Josué, que era un líder natural, un líder innato, un líder preparado por el cielo y por el tiempo que él tuvo
estuvo al lado de Moisés. Él no tenía problema en decir yo primero. Y si de algo carecemos, es de esa valentía, porque Josué era uno de los valientes que acompañó, si no el más valiente que acompañó a Moisés y lo demostró hasta el último. Pocos más versículos más adelante vamos a ver que él prácticamente muere. Así que toda su vida, podríamos decir de pequeño, de adolescente, al lado de un gran hombre de Dios como Moisés, atravesó todo el desierto junto a él y luego queda al frente del pueblo y les dice ahora, decídanse, tomen una decisión. Esa es la decisión que cada uno de nosotros debe tomar. Ese yo va con un compromiso. Y si hay algo que muchas veces nos falta, hermanos, es compromiso. Compromiso. Comprometernos en el hogar, comprometernos en la familia, comprometernos con alguna carrera, comprometernos con algún estudio, comprometernos con alguna ofrenda, comprometernos con lo que es de Dios, comprometernos con nuestro servicio en la iglesia. Compromiso, compromiso, compromiso. Eso usted lo tiene a diario, pero lo hacemos y cedemos solo cuando vemos una inmediata recompensa. A nadie se le ocurriría faltar a su trabajo, pero a los cultos sí faltamos. A nadie se le ocurriría llegar tarde a su trabajo o ser irresponsable porque sabe que le van a descontar horas. A nadie. O si hacemos algo, lo primero que hacemos es pedir un permiso y damos las explicaciones. En la iglesia no hay compromiso. Hay gente que puede salir hasta fuera del país y uno se entera por Facebook. ¿Dónde está el compromiso? Y eso lo trasladamos a nuestra vida y tenemos el desastre. Y después culpamos a Dios. Dios nos ayude, Dios tenga misericordia y podamos comprender el significado de la palabra compromiso. Compromiso. Decidir a quién servir es trazar el trayecto antes de zarpar. Nosotros, hermanos, todo ser humano debe tomar una decisión en su vida. Y es simple, ¿dónde pasará su eternidad? Entonces yo le pregunto a usted, que tal vez no es cristiano, que tal vez mira a la distancia lo que es la fe y lo encuentra algo poco intelectual, porque solamente es de corazón. Sabe que a nosotros Dios no nos pidió, cuando entregamos nuestra vida a Él, no nos pidió dejar nuestro cerebro afuera. Nosotros también pensamos, actuamos, racionamos. Y cada vez que Él nos habla, más cuenta, cada vez que vemos la Escritura, más cuenta nos damos que Él es verdad, que Él es real. Todo demuestra que Él es real. Decidir a quién servir, no es solo emoción, es compromiso, es actuar desde antes, es poner nuestra razón, es poner nuestra mente en ese destino seguro, en ese puerto seguro. Entonces, cuando Josué está decidiendo, yo y mi casa serviremos a Jehová, él está diciendo, yo estoy poniendo mi fe en lo seguro. Los otros son dioses paganos que no llevan a ningún puerto. Mi Dios llega a puerto seguro. Y ese es nuestro Dios. Por eso es tan importante y trascendental decidir a quién servir, a los demás o al único Dios verdadero. Cuando yo pongo mi fe en Él y decido a Dios en mi vida, decido a Dios en mi casa, decido a Dios en mi voluntad y hacer de mi voluntad su voluntad, cuando yo tomo esas decisiones, es que antes de zarpar, estoy poniendo un trazado que es seguro, no libre de tormentas, no libre tal vez de movimiento, no libre de situaciones tal vez amargas en la vida, pero el final sé que es seguro con Él. Y eso es lo que vio Josué. Él nunca se quiso inclinar. Usted nunca va a encontrar que Josué, siquiera un ápice de él, se desvió a izquierda o a derecha. No, él siempre se mantuvo con su mirada en Dios. Servir a Dios, decidir servir, rendirnos a Él el resto de nuestra vida
es poner la brújula en el lugar indicado y guiarnos por eso para llegar a puerto seguro. La elección que cada uno de nosotros hace es diaria, es diaria. Porque a veces pensamos, hermanos, que con entregar nuestra vida a Cristo es todo, pero eso va a significar que mañana tendré que volver a sus pies, la próxima semana tendré que volver a sus pies, el próximo año y el próximo año, y hasta que Él venga. Su palabra nos enseña que aquel que esté firme, observe, analice, mire, que no se deslice, que no caiga. Y esa mirada, todo navegante sabe, toda persona que viaja sabe que de vez en cuando debe consultar un mapa, debe consultar su brújula, debe consultar el norte al cual decide viajar para llegar a puerto seguro. Si nunca levantamos la mirada para observar aquello o para analizar cómo estamos, cómo está nuestra vida, si nunca lo hacemos, si nunca chequeamos, podemos levantar nuestra cabeza demasiado tarde y encontrarnos muy lejos del rumbo. Por eso esta decisión debe ser diaria, cada día. Nuestra manera de vivir demostrará lo serio de nuestra decisión. Tomar una decisión de servir a Dios tiene que ser diaria, tiene que haber un enfoque sobre Él, en su palabra y en su dirección. Hay una decisión que tomar. Josué la tomó. Yo decido seguir y servir a Jehová Dios. Y mi vida, mis acciones van a demostrar qué tan seria fue mi decisión. Esto significa que hay una decisión que tomar y hay un ejemplo que dar. El día que yo decido servir a Jehová Dios, mi ejemplo tendrá que ser hasta el final. Mi decisión tendrá que ser hasta el final. No puedo decidir a mitad de la carrera abandonar. Eso se llama apostasía. Y hay muchos que van a apostatar de la fe, especialmente en los últimos tiempos. Será una de las señales de que la venida del Señor está cerca, que muchos apostatarán de la fe. Tristemente podemos ver cómo hay muchos que a mitad de su camino pierden el rumbo. Dios le libre a usted y Dios nos libre a nosotros. Hay un ejemplo que dar. Como padres, como miembros de una familia, como iglesia, como familia, hay un ejemplo que dar. No es tan solo decidir y después, bueno, Dios se la va a arreglar. No es así. Cada día tendremos que decidir nuevamente por Él. Cada día tendremos que enfocarnos nuevamente en Él. ¿Quién elige servir a Dios? ¿Quién elige servir a Dios? Así como lo hizo a Josué. Le digo algo, cuando ya usted orienta su brújula, sabe que está bien, sabe cuál es su rumbo, sabe cuál es su destino, más o menos calcula, ve, observa la ruta que debe seguir, ya el viaje se le hace más seguro, más certero, se le optimiza el tiempo, su tiempo, y hay muchas cosas que usted ya no va a considerar. Y hay muchas que sí va a considerar por respetar ese rumbo. Entonces, aquel que decide servir a Jehová Dios, como lo hizo Josué, ya sabe qué oír. Ya no escucha cualquier cosa. Ya no cualquier cosa le llama la atención o se alarma por cualquier cosa. Sabe qué oír. El que decide servir y elige servir a Jehová Dios, sabe qué ver. Sabe lo que tiene que ver y define y selecciona. Esto no me conviene, esto sí me conviene. Y va tomando decisiones en el camino. Sabe qué decir, sabe qué hablar. Una de las cosas que Josué dice en este libro, cuando hace su discurso final, les recomienda y les dice: ustedes han entrado en tierra de cananeos, no se casen con ellos,
No entreguen sus hijas a los cananeos, ni que ellos vengan para acá, ni ustedes para allá. Ustedes tienen que servir a Jehová, tienen que dedicarse a Jehová. Entonces, ¿quién decide? Ahora, ¿por qué Josué hace esa distinción tan seria, tan radical? Porque los otros eran paganos, servían a otros dioses. Y cuando tú te mezclas con alguien que no sirve ni cree en Dios, muchas veces tu fe se desvirtúa. Termina él o ella creyendo en cualquier cosa y la familia al final termina creyendo en cualquier cosa. Y tienes a unos hijos metidos por una secta por allá, tienes a unos hijos metidos en una iglesia por aquí, a una congregación por allá, otros que apostataron, otros que se fueron, otros que se vuelven ateos, porque la decisión al comienzo se tomó mal. Y eso es lo que la persona que decide servir a Cristo, la persona que decide, así como Josué dijo, yo voy a servir a Jehová. El que decide eso sabe qué oír, qué ver, sabe qué hablar, sabe con quién casarse, sabe seleccionar, ya lo pone bajo el filtro de la palabra del Señor y bajo el filtro de la voluntad del Señor. Aquel que decide servir a Jehová Dios sabrá cómo amar a su cónyuge. Sabrá que tiene que amarlo, sabrá que tiene que ser fiel, sabrá que tendrá que soportar hasta que la muerte lo separe. Sabrá cómo amarle, cómo amarlo, cómo amarla. Aquel que decide servir, porque recordemos esta frase, yo y mi casa, mi familia y yo. Por eso es que todo esto está involucrado en cuando uno decide servir a Jehová Dios. Sabe a quién amar, sabe con quién casarse, sabe cómo guiar a sus hijos. Aún en medio de esta tempestad que es horroroso, pero aunque tenga que estar de rodillas muchas horas, mucho tiempo, muchos días, al tomar una decisión, sabrá cuando algo se está haciendo mal en casa, sabrá cuando una decisión de sus hijos está mal hecha y ellos tendrán un punto de referencia. Ellos sabrán a quién acudir por un consejo sabio y no que le digan, mamá, papá, hace lo que queráis, ya soy más grande, soy mayor, ya tienes 18 años y medio, así que reviéntate, haz lo que quieras. Eso, alguien que decide servir a Jehová Dios, nunca habrá un consejo así. Siempre tendrá un consejo oportuno, sabio, porque va a mirar por sobre todas las cosas a Jehová como referente, ese norte cual tiene que seguir. Su palabra le ha de conducir y todo lo que él hará lo sujetará a la voluntad de Dios. Así que sabe guiar a sus hijos. Alguien que decide servir a Jehová Dios sabe cómo edificar su familia, sabe cómo construir y no deconstruir. Sabe cómo edificar su hogar, su familia, cómo fortalecer, cómo poner orden, cómo lograr en el Señor que esa familia tenga un rumbo. Alguien que decide servir a Jehová Dios va a sujetar su vida y a los demás, por lo menos hará lo posible con la ayuda de Jehová Dios, de tener a los demás sujetos al Señor. Sabemos, hermano, que nuestro deber es ser padres buenos, pero tener hijos buenos es otra cosa. Y muchos deciden tomar otro rumbo, pero yo digo que no quede por nosotros, que no quede por mí, que no quede por usted. El que decide servir a Jehová Dios sabrá qué hacer con sus bienes. Sabrá qué hacer con sus bienes. Su palabra dice, honra a Jehová con tus bienes. La palabra es lo que lo guía. No es que yo tomo y deshago, no es así. Es Dios ahora quien me guía, quien me conduce. Yo decidí servir a Dios con mi tiempo, con mis recursos, con mis bienes, con mi vida, con cada aliento de mi vida. Me puse bajo su amparo y deseo servir a Dios. El que decide servir a Jehová Dios se le nota y se le va a notar siempre.
no será un caminar caprichoso, zigzagueante. No es así. Y aunque muchas veces tendremos que pasar momentos fuertes y duros, pero Jehová estará ahí para sostenernos, guardarnos y bendecirnos. Tome usted su decisión hoy de servir a Dios. Josué dijo, yo, dijo él, y dijo algo más, y mi casa, serviremos a Jehová. Yo, dando ejemplo, yo siendo el primero, yo asumiendo, estando al frente, yo y mi casa serviremos a Jehová Dios. Y Dios nos ayude para entender esto, que es muy amplio y es muy profundo. Hermanos, hemos visto estos últimos días cómo por la palabra del Señor, tanto los domingos como el día martes en nuestro culto escuela, hemos ido observando cómo Dios consideró familias para construir su nación, para sacar su propósito, su proyecto adelante, su bendición y todo lo que Él tenía preparado siempre se la entregó a familias, a hombres, pero también a familias. Y partimos de allá, desde el huerto del Edén, y hemos observado cómo Abraham, Isaac, Jacob y por ahí también a Noé, cómo Dios le consideró y cómo Dios sigue considerando a la familia, porque siempre Dios ha tenido en su mirada aguda ahí a la familia. Dios siempre consideró la familia. Josué dijo, yo y mi casa, yo y mi familia y yo vamos a hacer esto, mi familia y yo nos vamos a dedicar a Jehová Dios. Por eso es relevante e importante que las decisiones las tomemos bien cuando hay que tomarlas, especialmente cuando hay juventud, especialmente cuando hay que decidir el con quién me casaré. Si hay algo en lo que tenemos que estar unidos, es en nuestra fe y en nuestro propósito de adorar a Dios y rendirnos solamente a Él y saber que Él es lo máximo y es el primero en nuestro matrimonio, es el primero en nuestra familia, es el primero en nuestra casa, es el primero en nuestro proyecto de vida. Es a Él a quien vamos a seguir y es a Él a quien voy a seguir aunque tú me dejes. Me seguiré rendiendo a Él. Cuando tomamos decisiones y nos decidimos por Dios, servirle a Dios, es hasta el final, es hasta la muerte. Como decía un pastor, mi esposa es feliz de saber que ella es la segunda en mi vida, porque el primero es Dios. Y luego decía, pero también yo soy feliz de saber que yo soy el segundo en su vida, porque para ella Dios es lo primero. Que eso, hermanos, sea nuestra prioridad. Ahora, cuando Josué habla de su casa, yo quiero decir algo aquí. Joven, señorita, a un niño, niña, escúchame. Esa casa, cuando Josué dice, yo y mi casa serviremos a Jehová, también hay un yo para ti. También es tu casa. No es casa de tus padres solamente. También es tu familia. También es donde tú habitas, donde tú te estás desarrollando, donde tú estás creciendo, donde tú estás tomando valores. Será mucho o poco lo que hay en casa, pero es tu casa, no es la casa del vecino, no es la casa de la amiga, del amigo, no es la casa de un compañero, de una compañera, por fabuloso que ésta sea. Todos hemos tenido que partir en una casa, en un lugar, en una familia, bajo un matrimonio. No quiero ser, hermano, muy idealista en esto porque sé que algunas familias no vienen de familias cristianas. Pero mi primer norte obviamente es la iglesia, la familia cristiana. Pero luego de ahí nosotros tomamos aprendiendo del ideal de Dios y luego nos adaptamos, luego corregimos. Joven, también es tu casa. Y tú puedes bendecir y ser un gran aporte asumiendo tu propio compromiso. Por eso te digo, tú primero. Es que papá, es que mamá, es que mi hermano, mi hermana, tú primero. Asume un yo de un liderazgo también en tu vida. Y no esperes que se actúe solo en tu favor. Siembra también en tu casa. No esperes a que ya sean los viejos
ancianos que ya ahora arrastran los pies y ahí vuelves, ay, tanto que te quiero, viejito. No, comienza a tiempo. Yo recuerdo hace años atrás, vino mi pastor López, que ya ha partido en los brazos del Señor. Yo era un adolescente, estaba por ahí en el templo escuchando la palabra del Señor y siempre yo de niño, siempre de vuelta del colegio, saludaba a mi padre con un beso y así tenía ese cariño con él siempre. Pero llegó un momento en que me puse adolescente, usted sabe la vida en ese periodo, ¿no? Entonces ya después lo dejé de hacer simplemente y el pastor predicando en el altar pegó un raspacacho a los adolescentes, a los jóvenes y dijo, lo que debieras hacer es decirle a tu padre que lo quieres y decirle, darle un beso cada noche antes de ir a acostarte, porque no sabes si al otro día lo vas a ver. Y cada vez que salgas, tener un saludo, un despido con él, recibirlo y etcétera, hermano. Me llegó tan fuerte eso y me estremeció tanto, siendo yo un adolescente de 13, 14 años. Me llegó tan fuerte la palabra que lo primero que hice cuando terminó el culto fui, lo abracé, lo besé y le dije, papá, te quiero. Me costó horrores, porque uno como que piensa que ser hombre es ser sin sentimientos, que a veces nos cuesta mucho, pero de ahí en adelante comencé a reconstruir una nueva relación con mi padre. Así que de ahí en adelante cada noche le besaba antes de ir a acostarme a él y a mi madre. Al otro día les saludaba. Si llegaba del colegio, les saludaba con un beso, me despedía de un beso. Les era útil, les ayudaba en sus quehaceres. No esperé a que fueran viejos para servirles. Fue en ese momento. Dios hizo un clic en mi vida. Ahora, cuando hablamos de yo y mi casa serviré a Jehová, hermano, servir a Jehová no es tan solo venir a un culto y zafar. No es tan solo abrir la billetera y decir, ya ahí tienen para que no hablen más. Eso no es solo servir a Jehová, Dios. Es eso y mucho más. El servicio a Jehová, Dios, parte en tu casa, parte en tu familia, parte con tu cónyuge. Hay algunos que vienen aquí y se esmeran por servir. Llegó el pastor, corren a saludarlo, corren aquí, corren allá. Llegó la pastorita, ¡oh, qué gloria a Dios, aleluya! Pero en sus casas no mueven un tenedor. Son incapaces de servir en su propia casa. Y cuando nosotros decidimos servir a Jehová, Jehová está en todos lados. Jehová está en el prójimo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Prójimo es próximo. Es decir, lo que tienes a tu lado, lo que tienes en casa ahora. Que no me gusta lo que, bueno, usted lo eligió. Es que esto, bueno, son los hijos que te dio Dios. Es que mis padres, son los padres que te dio Dios. Con todas sus imperfecciones. Pero si no comienzas, si no te acostumbras a dar gracias por lo poquito que estás recibiendo, ¿cómo Dios te va a dar más? Nos ayude el Señor. También, joven, señorita, niño, si algún niño por ahí me está escuchando y alcanza a captar esto, yo le digo, esa casa también es su casa, esa familia también es tu responsabilidad, también puedes colaborar recogiendo platos, haciendo esto, tomando el escobillón, haciendo cualquier cosa. Y claro, nos vamos a lo práctico, sin duda, pero eso va a ayudar a que papá, mamá estén más descansados, estén más relajados y tengan más tiempo para ti, porque los niños reclaman tiempo, que nunca, que usted niño, sí, pero la vieja está con los platos metidos todo el día, está haciendo tu cama, está haciendo esto, te está cocinando todo el día. ¿Por qué no le ayudas un poco a compartir ese tiempo? Y así le vas a sacar carga de encima y vas a hacer un aporte en tu casa. Mi casa y yo, esa casa también es tu casa, cuídala. Esa llave que está goteando, esa luz que se queda encendida, se está llevando los recursos de papá y de mamá que podrían ser destinados para ti el día de mañana. Ayuda a ahorrar, ayuda a cuidar lo que Dios te ha dado, ayuda a cuidar la salud de tus viejos, ayuda a cuidar tu propia salud, no te expongas, cuídate, vela por tu salud espiritual, vela por tu salud física, no seas una carga, sé un aporte.
Nadie te está pidiendo que si estás trabajando entregues tu sueldo. No es ese el punto. Es simplemente ser un aporte. Aconseja a tus hermanos menores. Ayuda, abraza, acoge. Da una palabra de ánimo, de aliento. Tú también puedes ser útil espiritualmente en tu casa y no solo esperar. Tus padres también necesitan una palabra de aliento. Tus hijos necesitan una palabra de aliento. Tus abuelos necesitan una palabra de aliento. No esperes solo recibir. Proponte sumarte a tu hogar, sumarte a tu familia. Ser activo, ser proactivo, ir un paso adelante. No esperar que otros actúen en favor tuyo y solo hacer lo que se dice hace mucho tiempo, el mínimo esfuerzo, la ley del mínimo esfuerzo. Con suerte me levanto. Y eso es todo tu aporte en casa. Es que estoy estudiando. Si eso es para ti, no es para tus padres. Eso es para ti. La idea es ser un aporte, es ser de bendición. ¿Por qué digo todo esto? Porque ese ejemplo trasladado a la iglesia, falta liderazgo, falta quien se sume, falta quien diga yo quiero, falta quien diga yo hago esto, falta quien quiera asumir y decir yo y mi iglesia serviremos a Jehová. Yo junto a mi pastor, yo junto a los hermanos, yo junto al hermano que se transpira y suda todo el día y está entregando 2, 3, 4 horas diarias para que usted esté bien en casa y reciba el culto. Y encima no somos capaces ni de ofrendar, ni de llevar algo al altar. Si no se nos pide ofrenda, nos hacemos los lindos. Podemos ser un aporte. Usted es tan responsable de la iglesia como lo es su pastor, como lo es el hermano oficial, como lo es el hermano de allá, como lo es el encargado de cuerpo. Todos somos tan responsables de sumarnos, de ser un aporte. Puedes bendecir y ser de gran bendición asumiendo tu propio compromiso. Los matrimonios, las familias, son el fundamento de la iglesia y de la sociedad. Todo viene de una familia. Todo nació ahí y sigue sustentándose en familias. Dios fue quien instituyó a la familia. Dios instituyó el matrimonio y es ahí donde Él se glorifica mucho más. Es ese el lugar donde tienen que ser inculcados los valores. Ese es el lugar donde Dios va a traer bendición a la familia constituida, sólida, firme. Es ahí donde Dios traerá su bendición mayor. A veces queremos que Dios orbite en nuestra familia y que ande como león rugente. No, hermano, es al revés. Somos nosotros los que tenemos que girar en torno a Él. Somos nosotros los que tenemos que darle el gusto a Dios y no Él a nosotros. Así que nuestras familias deben ser sujetadas a la voluntad de Dios, porque si decidimos, yo y mi casa servir a Jehová Dios, yo y mi casa, es decidir que ese bebé que viene en el vientre de tu esposa va a ser consagrado y dedicado a Dios. Es decidir que ese tiempo, recurso y todo lo que venga por delante va a ser constituido y entregado a Dios. Todos los miembros del hogar deben dar su mejor esfuerzo para edificar y sostener a su familia. Todos pueden sumar, pequeños, ancianos, jóvenes, todos. Todos los miembros de la familia deben dar su mejor esfuerzo y no solo esperar que le llegue a la boca. Pueden dar su mejor esfuerzo para sumar. ¿Puedes hacer algo por tu familia? No, es que yo no soy el padre, no soy la mamá, yo soy... No, escúchame. ¿Puedes hacer algo por tu familia? Dices que yo camino solo. Llévale salvación. Llévale paz. Muéstrale que tienes un Dios de paz. Muéstrale que tienes un Dios que te ama, aunque tú no lo mereces. Ni yo lo merezco, pero ese Dios me ama. Dice su palabra, dad de gracia lo que por gracia habéis recibido. El amor de Dios es una gracia de Él, es misericordia. Pero muchas veces no somos capaces de amar a los nuestros y decirles, ¿sabes qué? Bueno,
a ti Dios también te ama y yo también. También te quiero y te respeto. Pese a todo, te respeto, te valoro. Estás aquí, estamos aquí, somos familia. Somos 2, 3, 4, 8, no sé, pero somos familia. Vivamos juntos el resto de nuestra vida. Provoquemos paz, provoquemos alegría. Seamos un aporte, seamos un aporte. Cuando ayudamos en la familia, escúcheme, cuando ayudamos en la familia, nos ayudamos a nosotros mismos. Eso es lo que sucede. La iglesia es una familia. Involucrémonos. No nos reservemos. Involucremos también a los nuestros. Hagamos ese trabajo, esa tarea de involucrar a los nuestros. No reservemos al niño, a la niña. No, es que cómo se va a comprometer con esto, cómo va a ir allá, tanto esfuerzo, tanto esto, tanto otro. ¿Cómo cree que se han formado las iglesias? Pero a veces miramos solo a un grupo que se reviente. No, pero mis hijos no, porque tienen que estudiar. No, porque mis hijos esto y esto otro. Mi esposo no, ¿cómo va a tomar un compromiso? Mi esposa no puede ir a trabajar en eso, a la iglesia. ¿Cómo se te ocurre? Ahí vas otra vez. Hermanos, la iglesia también es una familia. Y hemos decidido servir a Jehová Dios. Hemos decidido. Y si usted, hermano, no quiere, sirva a otros, pero no moleste. No impida que otros sirvan a Dios. No impida que otros se glorifiquen y que otros sean bendecidos. Si usted decide servir a otros, ahí está. Pero yo y mi casa, yo y mi iglesia serviremos a Jehová, aunque usted no lo desee, aunque a usted le caiga gordo. Pero yo y mi casa, yo y nuestra iglesia, y todos los que decidan servir a Dios, pueden servir a Dios conmigo. Ese es el desafío para usted este año. Decida servir a Jehová Dios. Yo estoy en ese negocio, ¿sabe? Yo estoy en el negocio de servir a Dios. Familias fuertes hacen iglesias fuertes. Hacer familia es responsabilidad de todos. Hacer iglesia también es responsabilidad de todos. Dele un norte a su familia. Sirvan juntos a Jehová. Sirvan juntos a Jehová. Servir a Jehová, hermano, para eso hay que dejar las críticas y motivar. En vez de criticar, motive a los suyos. Abandone las discusiones necias. Muestre respeto en su casa. Muestre respeto en su hogar. Entregue amor. Entregue tiempo. Salga de su silencio. Comparta. Le digo algo para terminar. No brille solo. Escúcheme, por favor. Termino con esta palabra. No brille solo. Brille como familia. Brille como familia. Mi familia y yo. Decía al comenzar el título del mensaje. Ahora completo la frase. Mi familia y yo serviremos a Jehová. ¿Quiere servir usted a Jehová? Hágalo. Le aseguro que va a encontrar bendición. Para el Señor toda honra y gloria. Vamos a hacer una oración. Mi hermano Juanito nos va a guiar en una oración y luego vamos a cantar al Señor para cerrar ya nuestro culto. Dios les bendiga y muchas gracias por estar ahí en la sintonía. Bendiciones.